Ya chicos, encendemos todas las cámaras. Del contexto general de la escena que acabamos de ver, ¿qué es lo que ustedes pudieron visualizar respecto de la paciente, en el fondo de la situación clínica por la cual se le atiende y de la infraestructura física en donde se atiende a la paciente? ¿Es pertinente? ¿Qué pudieron ver? Si la paciente tenía mucho dolor, todo el rato decía que tenía dolor, dolor, dolor. Y se presentaba muy ansiosa también. Sí, de que le bajara luego, que le diera administración de medicamentos por el dolor que ella sentía. Ya, el escenario donde se desarrolla la escena, en el fondo pareciera ser real, ¿tiene lo suficiente como para haber atendido el cuadro clínico que estaba presentando la paciente? Sí, por lo Sí, que se aprecia, se ve que está en una sala de reanimación. Lo que sí, sí que yo hubiera cambiado a lo mejor, que hubiera bajado la baranda cuando le estaban instalando la vía venosa para administrarle para tener una mejor comodidad y poder operar de mejor forma. Eso le faltó canalizar antes. Una vía venosa ya, porque ellos ya tenían el electrocardiograma, cuando lo vieron ya deberían haber empezado al tiro con la administración de oxígeno y eso, viendo basales. Del equipamiento médico que ustedes logran ver en la sala que pareciera ser una sala de reanimación, como refiere Joel, ¿les parece que el instrumental clínico que está ahí es suficiente o falta algo más para atender al paciente? No me acuerdo si no vi el carro de paro. No me No, acuerdo si si vi el carro de estaban paro. sobre el monitor tiene el carro de paro y Ya, abajo, y ahí sobre el monitor está ¿cómo se llama? El monitor central donde está el tres puntas. Tiene fuente de aspiración, el oxígeno, la se red de aprecia el oxígeno también la oxígeno en tenía. la fuente de atrás, se ve que está sentada en una posición semi-Fowler. Ya, muy bien. Aparentemente pudimos visualizar que más o menos, según lo que nos refiere el cuadro clínico de un síndrome coronario agudo, tendríamos eventualmente todo el equipamiento médico que necesitamos, ¿cierto? Exacto. Lo que no pudimos apreciar, si desde que ella ingresa ahí al lugar, cuánto tiempo se demoró en que le tomaron el El electrocardiograma, electro y la porque Claro, monitorizaron para y poder, todo. sí, la exactamente, duración del dolor que ella sentía. Más que eso, el inicio, para contar cuánto tiempo llevaba, para después saber qué es lo que se va a hacer, para no adelantar la clase. Se enfocaron Exacto. como que ellos no, como que no se enfocaron como directamente en el dolor de la paciente, sino que se enfocaron en todo lo anterior, como qué medicamento toma, cómo está, hace cuánto lo tiene. Entonces, al ser un lugar de urgencia, se debieron haber enfocar directamente en el dolor que estaba manifestando la paciente y monitorizar y tomar inmediatamente lo que es electro, porque es un dolor opresivo del pecho, para descartar inmediatamente lo que son un infarto o algo, pero se tomaron como más el tiempo de preguntar otras cosas. Además Ok. al presentarse, igual se demoró mucho. Sí, Ya. presentando el grupo y todo, la señora estaba muerta del dolor, pues ya atiendan, Haberle no quiero puesto el saber nada de electro y nadie. quizá en eso haberse presentado, no sé. además ella Claro, mientras que refería, iban haciendo cosas, presentarse mejor. sí, pues, Haber ella igual reconocido tuvo el trazado, porque el trazado no lo reconoció. Claro. No, no, Bien, Bernardo. ¿Por qué no lo Era un, lo reconoció? dijo mal. porque era un supre del nivel, pero de esos que no se ven. Sí, pues era un Supra, no era un La Infra. imagen nos muestra un supra de nivel, ¿cierto? No un Como Exagerado, pero caligráfico, de sí, dibujo, Claro, ya de era ¿cierto? un libro. Infra. Se lo En- presentó en- al médico como un infra desnivel. Y ahí empezó, empieza con el protocolo, pero también estaba mal. Es que sí, sí, empezó mal ahí con la entrevista. hay un error Claro, del actor, ¿cierto? De la alumna en el fondo, en el escenario clínico, el porque en el nerviosismo. fondo ella le refiere sintomatología de la paciente, hemodinamia del paciente, y ella le dice claramente, escuchamos que le dice un infradesnivel, sin embargo, en el Es fondo un ustedes saben Supra. que la voz en off es una docente, entonces ella haciendo el rol del médico le dice inicie protocolo, pero en el Claro. fondo le está diciendo que inicie el protocolo de un síndrome coronario agudo en donde vemos un supradesnivel ST, porque además se ve claramente en el trazado del electro, ¿cierto? Sí. ¿En cuáles de las derivaciones ustedes pudieron ver el supradesnivel?
En B2 y en B3. Y B4. Sí, y B2 largo. Y en el dedos largos, perfecto, sí, súper bien, ahí que se dieron cuenta de ese detalle importante. Ahora, supongamos algunas cosas, aspectos a mejorar en el fondo del video que ustedes me dicen, debió ser más rápido. La paciente refleja cierta sintomatología, ¿cierto? Que nos conduce a deducir un síndrome coronario agudo, porque el dolor que ella explica, el dolor torácico, en el fondo, ¿qué características tiene? Si bien es cierto, a lo mejor no se las pregunta directamente el equipo clínico, la paciente hace algunas referencias como para que podamos dar inicio a lo que dice la guía clínica y descartar que el dolor en el fondo no sea traumático, porque no lo es. La paciente refiere a algunas cosas o las podemos visualizar. ¿Cuáles? Es que Las manos al pecho. la mano al Ya. pecho, pero ahí nosotros como profesionales tenemos que tratar de descifrar si en realidad está cursando un síndrome coronario agudo, o si puede ser una angina inestable o una inestable, o puede ser un infarto agudo de miocardio. Nuestro ojo clínico y nuestra experiencia nos tiene que descifrar el cómo poder abarcar esta persona. Por ejemplo, el síndrome coronario agudo se caracteriza por Vale, un gato feo. flujo sanguíneo, entonces es un dolor opresivo en el pecho que se irradia. Entonces, pero también el infarto agudo de miocardio, pues, pero eso también lo podemos descifrar con el electrocardiograma. Por eso lo primero que hay que hacer es monitorizar inmediatamente a la paciente y después empezar a indagar y preguntar todo el tema. Y el monitor nos va a entregar una respuesta que, si bien vamos a ver dónde se encuentra oclusión, en dado caso que sea un síndrome coronario, o si sea un infarto, en qué lugar se está produciendo, en qué parte del electro. Pero eso, creo que estoy hablando mucho. La literatura, ¿qué nos dice? Porque ahí ustedes me dijeron que la escena clínica no tiene ese antecedente, ¿cierto? No lo dice la voz en off, no lo relata en el fondo para que nosotros como espectadores podamos verlo, pero de manera ideal, ¿en cuánto tiempo desde que la paciente la vemos, ingresa al servicio de urgencia, debimos haber tomado ese electrocardiograma? 10 minutos. Menos de 10 minutos. 10 minutos Menos de más. 10 minutos, En ¿cierto? menos de 10 minutos. Es una labor, ¿ustedes consideran que eso es un punto crítico y una labor fundamental de ustedes como enfermeros? ¿Por qué? Porque es una de las pruebas que nosotros debemos realizar cuando una persona nos refiere que ingresa con un dolor torácico opresivo, no traumático. Es una de las primeras señales que nosotros debiéramos detectar y analizar. Y esos 10 minutos nos da el tiempo de nosotros poder descifrar qué patología está cursando la paciente y cómo poder abarcar eso, por ejemplo, el síndrome coronario, el infarto, y poder administrar inmediatamente los medicamentos que por protocolo se deben de administrar. Por eso el tiempo de los 10 minutos. Sí, porque la Para necrosis poder- miocárdica comienza dentro de los 20 a los 30 minutos desde que se inicia la oclusión de la arteria por la placa de ateroma que pudiera haberse desplazado y haber emigrado ahí. O la isquemia que se puede ver. O la Isquemia. isquemia. Es un tiempo fundamental, chiquillos, que ustedes en su rol de enfermería lo tienen que tener súper prioritario, ¿cierto? Sabemos que hoy al ingreso de nuestros servicios de urgencia tenemos un triage que es liderado por una enfermera, y esos 10 minutos son fundamentales, primordiales, porque en el fondo de ahí parte el resto de iniciación del algoritmo, de lo que nos indica la guía clínica, o de la organización en el fondo que podamos tener del servicio donde nos encontremos, ¿cierto? Es distinto que nos encontremos en un SAPU, que estemos en un hospital de mediana complejidad, o uno en donde podamos hacer directamente, no sé, un proceso como una coronariografía, ¿cierto? Entonces, en eso, el tiempo en que nosotros tengamos como enfermeros para detectar el cuadro clínico es fundamental para el pronóstico posterior del paciente. ¿Ya? Por eso ahí es que ustedes cumplen una labor fundamental, y esa es, yo diría que en todas partes ya está normado, y el enfermero del triage ni siquiera tiene que, se hace simultáneo, va avisándole al médico, pero toma la iniciativa de tomar ese electrocardiograma y por supuesto de afinar y tener un ojo clínico para interpretar qué nos dice, porque puedo haber hecho la acción, pero en la medida que no lo logro interpretar correctamente o me quedo con la interpretación automática que me entrega la máquina, eso me puede inducir a un error porque tiene una variabilidad, ¿cierto? ¿Ustedes consideran que el tiempo correcto, supongamos que ese electro, vamos a suponer que ese electro se tomó antes de los 10 minutos, ¿cierto? Entonces evaluamos a la paciente, vimos que la paciente es una paciente súper angustiada, que refiere demasiado dolor, que en la primera instancia refiere un dolor 8 de 10,
en el fondo, sospecha apunta a que podría ser un infarto agudo al miocardio. Se le tomó este electrocardiograma de 12 derivaciones que lo vemos en la escena clínica, que si bien es cierto la enfermera no lo interpreta correctamente, ustedes sí lo logran interpretar y ven que hay un supradesnivel de LST, ¿cierto? Con eso hacemos una confirmación diagnóstica. ¿Qué nos dice el control hemodinámico? ¿Cómo estaba en el primer control que realizan? Estaba Hipertensa, Hipertensa. con taquipnea, o Ah, sea, taquicardia. No logré. Taquipnéica, taquicárdica, ¿cierto? Hipoxia. Y saturaba 90, 91. 91, ¿cierto? Ambiental. No, no, Las No, acciones estaba que con oxígeno. ¿Estaba con oxígeno? Sí, la Profe. muchacha, la compañera que tenía el pelo amarillo con una cola, ella le aplicó la naricera. Pero el perfecto. primer control no tenía oxígeno. No, No. po. Mientras que el muchacho estaba dando el primer control, ella estaba poniendo el tema del oxígeno. Ok, y ahí se le indica, ¿cierto? Se le indica Él oxígeno indicó que tenía oxígeno. 2 litros. Y después, Y esa acción, cuando se le indica los 2 litros de oxígeno, esa acción hasta ahí que hace el equipo clínico, ¿está correcta? ¿Está correcta? ¿Hicieron lo correcto cuando monitorizaron? Pero- Lo que dice el protocolo es que se debe administrar el oxígeno cuando el paciente se encuentra saturando 90 o menor a 90. Ahí sí debería apoyarse con el oxígeno. Pero si se encuentra con una saturación mayor a 95, no es necesario ponerle oxígeno. Ok. Pero sí está bien dentro de todo porque se supone que mirando el escenario la categorizaron, le hicieron el electro y la llevaron a la sala de reanimación, en donde tenían todos los elementos. Claro, monitorizarla, colocarle oxígeno. Lo que sí le faltó que vi es que ninguno se percató que aparte de eso sí la monitorizaron y todo, pero ninguno se percató de poder tomarle un hemoglucotest o poder tomar los exámenes de sangre, ya es que eso sería más adelante, pero también está dentro del protocolo aparte de no solo enfocarnos en el electrocardiograma, ya que los exámenes de sangre Sí, nos va a cierto. decir La escena clínica, si bien es cierto, como escena clínica, lo que nosotros queremos mostrarle es lo que va diciendo el paso a paso en el fondo de la guía ministerial, pero ahí hubo acciones en el fondo, al igual como lo evaluamos en el cuadro anterior, ¿cierto? Que pueden ser simultáneas dentro del equipo clínico y como dice Carlos, debimos haber paralelamente, si instalamos una vía venosa, tomar exámenes. ¿Qué exámenes creen ustedes que nos sirven para complementar en el fondo nuestra hipótesis diagnóstica, que en este caso hasta el momento lo que Enzimas tenemos es el cardíacas. electrocardiograma? la enzima Enzima cardíaca, hemograma también, hemograma, electrolito. sí, plasmático, Mm. gases arteriales. ¿Nos pueden aportar a nuestra confirmación diagnóstica las enzimas cardíacas? ¿Cómo, profe? Porque se elevan, Hace daño del músculo cardíaco. se elevan cuando hay daño en el músculo cardíaco. Exacto. Pero Bernardo, pero cuando usted me dice se elevan las enzimas cardíacas, si bien es Sobre cierto, en rangos una acción normales. simultánea. No, hay una que se demora más a aparecer, más de 2, 4 horas incluso, entonces no debería tomarse eso como verificación ni del infarto, sino netamente con el electro, con ese elevación, con ese supra. Yo, como decía usted, instalo la vía por un lado, tomo los exámenes, por otro lado estoy entrevistando para saber cuánto tiempo lleva con los síntomas, para saber si es candidata o no cumple criterios para poder hacer una fibrinólisis, y si es así y no se cuenta en el centro asistencial, puede ser derivada a una hemodiálisis. Exacto. Si bien es cierto, es fundamental, ¿cierto? Hoy en día que tenemos acceso a tantos métodos diagnósticos, tomar exámenes complementarios, como los que ustedes me están diciendo, ¿cierto? Evaluemos enzimas cardíacas, troponina, CKMB, en el fondo que es la que podría salir un poco más rápido. Recuerden que dependiendo, además del laboratorio o del tiempo de evolución que la paciente ya nos haya referido, podríamos ver que se elevan en un plazo de 4 u 8 horas, ¿cierto? No deben, son complementarios y son importantes, pero no debiesen retrasar el inicio de las acciones que nosotros estamos haciendo en ese momento, ¿ya? No se muestra en el cuadro clínico, pero sí debemos hacerlo. ¿Quién? ¿La Paola está hablando? La llave. No, profe, yo igual Yana.
aumentar los gases arteriales en este caso, como estaba desaturando. Sí, sí, ¿cierto? En el fondo es casi como de perogrullo cuando nosotros tomamos un cuadro clínico como este, como el anterior que vimos, ¿cierto? Vamos a tomar la batería completa de exámenes complementarios para que el médico además pueda dirigir su hipótesis diagnóstica, e incluso nosotros también parte de nuestro accionar como rol de enfermería. ¿Ya? Pero también en el fondo hay que pensar cuando estamos en un servicio más básico y no tenemos la complementariedad de exámenes de laboratorio, ¿cómo puedo dirigir este cuadro clínico que estamos evaluando? ¿Ya? Si bien estábamos con un síndrome coronario agudo, y bueno, según lo del protocolo y las clases, lo primero que se debiese administrar acá serían como los antiplaquetarios, pero los compañeros se enfocaron mucho más como en el tema del dolor, ¿ya? Ellos se fueron directamente a controlar el dolor con la morfina, e incluso la morfina es el segundo medicamento que se debiese administrar antes del clopidogrel. Entonces se fueron como directamente a la morfina para tratar de contrarrestar esto inmediatamente. E incluso lo administraron, la aspirina se administró después de que administraron el tema de la morfina. Entonces, y si bien sabemos que el antiplaquetario, eso no, es lo que me va a ayudar a prevenir el riesgo de trombosis si es que ya está. Entonces, yo como enfermero que hubiera tenido este caso, lo primero que yo hubiera hecho es una aspirina inmediatamente. Le meto una aspirina inmediatamente. Y nitroglicerina. Y si esta no cede el dolor con nitroglicerina, Exactamente. administrado morfina. Sí, ese es un aspecto a mejorar, ¿cierto? Sí. Pero ahí lo anoto. Lo voy a citar textualmente, según la clase vía online, lo voy a citar textualmente. Chicos, yo sé que el cuadro clínico muestra, según lo que dice la guía ministerial, en el fondo, solo el inicio del accionar. Vamos a tratar de complementar un poco más. Si nosotros tuviésemos, en el fondo, en un hospital, evaluamos, ¿cierto? Ustedes ya me lo han dicho, hicimos la confirmación diagnóstica, estuvo correcto dentro de las acciones que muestra este equipo de salud, la monitorización, los medicamentos que se le administran en un orden distinto, por supuesto, también hay una llamada al médico, ¿cierto? El médico estaba en otra urgencia y nos da la indicación de iniciar el protocolo, ¿ya? Si nosotros tuviésemos acceso dentro de nuestro simulador clínico a optar a una terapia de reperfusión, que es lo siguiente que nos indica la guía clínica. ¿De qué se tratan y cuáles son las terapias de reperfusión que nos dice la guía ministerial a las cuales podemos tener acción? Afibrinólisis. Todo lo que dice Angioplastia. la perfusión es la restauración del flujo coronario dentro de las primeras horas de evolución del infarto agudo del miocardio, con el propósito de recuperar el tejido viable para que no se siga dañando. La trombolisis Sí. también. Y dependiendo de la hora de evolución que tenga, o sea, Claro. del inicio de este dolor que está sintiendo la paciente. Exacto, Claro, Eso indica si lleva a fibrinólisis o puede ser una angioplastía coronaria. Exactamente. Porque en el fondo cuando hablamos de reperfusión es el concepto que nos describió Joel, pero podemos tener reperfusión en el fondo que es farmacológica, que ahí vamos a optar a la fibrinólisis, ¿cierto? Dependiendo el servicio donde estemos, el medicamento, podemos tener, la guía nos dice, ¿cierto? Streptokinasa, TNT-Place, etc. De lo contrario también podríamos optar, o según el tiempo, y por eso es súper importante, cuando ustedes inician, toman el cuadro, evaluar, la paciente consultó por primera vez aquí, la paciente viene derivada desde otro centro, desde qué horario consultó la paciente en el otro centro y cuánto se demoraron ahí en derivármela a mí. Todo ese tiempo es fundamental para que yo pueda tomar las acciones y las decisiones que me indica el algoritmo, ¿cierto? Porque o si no, podría optar a una reperfusión en el fondo de tipo mecánica, quizás derivando a la paciente a otro servicio más complejo, no el que nosotros estamos viendo aquí, para que se le haga una angioplastia, ¿cierto? Ahora, si yo quiero hacer reperfusiones, también hay algunas contraindicaciones absolutas para poder hacerlas. Claro. ¿Cuáles? En la fibrinólisis se hace dentro de las primeras 3 horas que empiezan los síntomas y el paciente se encuentra en el hospital. Y si está trasladada o viene de traslado, tiene 90 minutos para poder hacer esa reperfusión de fibrinólisis. Y en la angioplastía
si presenta síntomas mayor o menor o igual a 12 horas. Ahí se empieza Sí. lo que es la angioplastía. Y si la paciente viene trasladada a algún otro lado, tiene que ser mayor a 3 horas. Eso fue lo que entendí de la clase. Pero la profe preguntó otra cosa, parece, Carlos. Los tiempos, son los Una tiempos. persona No, con yo No, pregunté te las dos pregun- cosas, pregunté los tiempos, pero también pregunté que si nosotros queríamos hacer una ¿Cuáles son reperfusión, Ah, ¿cuáles yo lo eran dije las tiempo ya. lo contraindicaciones? excluyente? Sí, los Por tiempos. ejemplo, personas no con sé, algún tipo de hemorragia. una operación reciente, un Claro. parto reciente. O que el tiempo que transcurrió desde que le ocurrió el evento sea superior a las horas que... Un ACV isquémico también podría ser. También, sí. Mm. Eso es importante también, ¿cierto? Evaluarlo dentro de la anamnesis. ¿A ustedes les pareció que era fácil hacer una anamnesis en esta paciente? No, No, porque igual estaba No. la paciente estaba Que si uno metida. la enfocada con hace el dirigida, dolor. sí es fácil. Sí. Porque es monótono, todos los pacientes llegan con el mismo dolor, tú te vas al tiro a preguntarle, ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Opresivo? ¿No es opresivo? Ves si está sudorosa, no está sudorosa, le estás tomando el electro y ya tienes la respuesta al tiro. Cuando a medida que va saliendo el papel, tú puedes decir, ya tiene un infra. Y el primero que vaya a ver es el B4, en Ya, este caso. Bernardo, danos clases. Si hubiésemos, sigamos avanzando, nosotros teníamos todo el equipamiento médico, estábamos preparados, éramos un centro donde podríamos hacer esta reperfusión, hicimos la fibrinolisis. La podemos hacer en el mismo espacio físico que ustedes observan, ¿cierto?, en el video. Entonces, yo, enfermero, sigo monitorizando a este paciente. ¿Qué tendría que evaluar o qué hemodinamia me tendría que presentar el paciente o cómo tendría que ver el electro para poder evaluar que el paciente tuvo criterios de reperfusión? Una taquicardia. Cri, cri. ¿Cómo no? Ir Se tiene que ir preguntando. aplanando el supra. Sí, correcto, ¿cierto? Hay un descenso en el fondo de ese nivel del supradesnivel ST. Pero además lo más característico que vamos a evaluar en el paciente es la disminución del dolor, ¿cierto? Eso es característico. Entonces ahí además ya vamos a tener un paciente mucho más tranquilo, porque la señora estaba realmente inquieta, ¿cierto? Profe, también leí que podían haber arritmias de reperfusión, pero ¿por qué se generarían? De los chicos que trabajan en el área de salud, ¿alguien alguna vez ha visto un procedimiento de reperfusión? Bernardo, a ver, cuéntenos un poquito cómo es, porque en el fondo, para los que no lo han visto nunca, igual es sencillo, es a través de la administración como un medicamento endovenoso. Y, como dice la profe, es un procedimiento endovenoso donde se ocupa bomba, pero lo que sí siempre se hace por un especialista. Existe un equipo especial en el cual está de llamado, y sobre todo de la urgencia, o sea, si de la urgencia lo llaman, le dice ya, el paciente, por ejemplo, lo tengo en la sala de rayos, porque le tomaron un escáner también. Va todo el equipo con todo, medicamentos, todo, y en una sala chiquitita, no necesitan una sala más grande que la que estaba mostrando recién en el video, y hacen la reperfusión ahí. Y mientras están haciendo la reperfusión, ya se están comunicando a la UCI o a la UTI para que lo reciban después del traslado desde ahí mismo a hospitalizarse al tiro. Ah, ya, ya. Es Obviamente, un todos los procedimiento bien normado, además, chiquillos, también, porque cada cierto, bueno, las bombas en el fondo con el medicamento se controlan con una cierta dosis, ¿cierto? Con un cierto volumen, y también cada cierto tiempo hay una guía en el fondo que establece lo que uno tiene que evaluar en el paciente, que es sobre todo el dolor, que se lo va consultando, y además un seriado de electrocardiogramas cada ciertos minutos también, ya que eso en el fondo es para evaluar los criterios de reperfusión y para que el equipo especialista, como dice Bernardo, que generalmente es de intermedio o de UCI, pueda evaluar las terapias de continuidad en el fondo de tratamiento coronario. Y todos estos antecedentes también, como lo dice la guía clínica, tienen que ser evaluadas al momento en que el paciente posteriormente, supongamos, salió bien de todo esto, es dado de alta y se va con indicaciones, con medicamentos a su casa, a través de una prevención secundaria post-infarto. Así se denomina, ¿cierto? Y ahí nosotros
hacemos un enfoque en el fondo al tratamiento de este paciente, que es tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿cierto? Y el tratamiento no farmacológico va asociado a los típicos factores de riesgo que presentan vulnerabilidad ante estos eventos de síndromes coronarios agudos, que es parte de nuestra epidemiología nacional, ¿cierto? Que es dieta, tabaco, enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? La actividad física. De esos factores de riesgos, ¿la paciente presentaba algunos? ¿Los refirió, se los preguntaron, los recuerdan? Los que mencionó usted, porque no me acuerdo si lo mencionó la señora que era Dijo que tenía fumadora, tabaquismo. diabética, hipertensa. Sí, el tabaquismo. Eso lo mencionó. Aparte Eso de lo ser menciona, hipertenso. ¿cierto? Pero hay Sí. otro momento en que se le pregunta si tiene algunas enfermedades y la señora dice que no. Y en el inicio de la actividad yo les dije que la señora era hipertensa y diabética. Sí. Es importante porque hay diabéticos que llegan a la urgencia con dolor estomacal a nivel de abdomen y generalmente la mayoría de los diabéticos los infartos vienen con dolor de abdomen, se les caracteriza de esa forma. Se caracteriza también, ¿cierto? Hay algunas patologías asociadas a otro tipo de irradiación de este dolor y es por eso que es importante la anamnesis y lo que uno pueda recoger. Ahora, en esta escena no logramos ver a una paciente tan tranquila, ¿cierto? La paciente lo que tenía era dolor y cuando se le preguntó por los antecedentes dijo que no. Ahora, eso no debiese detener o enlentecer nuestro accionar clínico porque yo puedo, ya tenía el electro, ya tenía la monitorización, yo puedo intentar que cuando a la paciente le haya disminuido el dolor, hacerle preguntas más dirigidas, como dice Bernardo, ¿cierto? Es tan característico el cuadro que yo podría intentar después decirle, señora, pero toma medicamentos y por último nombrárselo, porque hay pacientes que se saben sus medicamentos pero no saben su patología. Entonces tenemos una diversidad de pacientes dentro de los que vamos a tener que hacer la anamnesis, que tenemos que tratar de dirigirla de mejor manera. ¿Ya? Posterior a este infarto, posterior al paciente fue UTI, se fue de alta. ¿Se queda con algún tipo de medicamento, con alguna terapia farmacológica? Mantiene la dosis del clopidogrel Ya, queda con clopidogrel antiplaquetario. y queda por tratamiento por 14 días, ¿cierto? La recomendación nos dice pues, que ese medicamento es utilizado en el Gold Standard porque va a reducir la mortalidad y va a permitir además una revascularización posterior. ¿Qué más? La aspirina 100. La aspirina, ¿ya? Con los medicamentos de base de su patología de hipertensión y diabetes. ¿Y algún medicamento para el dolor? También. Eso es. También es importante que ustedes manejen el posterior, ¿cierto? Cuando uno está en el servicio de urgencia, que la mayoría de los cuadros clínicos que vamos a ver son, ¿cierto? En el servicio de urgencia, uno nunca tiene la continuidad posterior del paciente, pero, por ejemplo, si ustedes están en el triage y llega un paciente y le dice, sí, no, es que yo tomo clopidogrel, yo tendría que saber más o menos por qué lo toma. ¿Ya? Entonces, por eso es importante también que yo haga la continuidad del cuadro clínico que estamos viendo. Si bien es cierto, es lo que busca la escena, que ustedes vean cómo actuar en el in situ y en la dinámica y en la rapidez de lo que estamos haciendo en el servicio de urgencia, yo también tengo que saber cómo hacer una correcta anamnesis. ¿Ya? De acuerdo al escenario que nosotros vimos, chiquillos, en el contexto general, lo inicial que se hace sabiendo que nos falta la aparición del médico como para poder determinar cuál iba a ser la continuidad del manejo del paciente, ¿ustedes creen que el escenario que nosotros vimos está correcto? ¿Nos proporciona un cierto aprendizaje? Hay cosas que mejorar, como las que ustedes ya han mencionado, pero en el general, ¿está correcto el manejo del paciente? Profe, yo creo que sí, porque nosotros somos formados en base a fundamentos y fundamentos científicos, y si bien los chicos que estaban pudieron abordar este paciente desde su experiencia y desde los fundamentos, yo creo que tomaron las mejores decisiones en poder atender a este paciente, aún no estando el médico, sabiendo los protocolos y los procesos que deben cumplir. Yo creo que sí se cumplió, falta más experiencia, más práctica,
pero se cumplió a cabalidad lo que se pretendía mostrar en la escena, que era sacar adelante a esta paciente y entregar los requerimientos que necesitaba en el momento. ¡Ay, qué hablo tan lindo! Yo debería ser político. Ya lo soy, pues, Carlos. Eso pienso yo. Pero de todas formas, igual se equivocaron en reconocer. Claro, que pues, el me falta más infarto, o sea, práctica. ya del nivel, pues. O Claro. sea, con esa falta ya es como... Perdón, Claro, profe, sí. No, que la Paola dice se equivocaron, ¿cierto? Y eso es una observación fundamental. Porque Y, sí, quería, y como la Paola lo protocolo. menciona, quiero apuntarles a eso, porque como dice Carlos, ¿cierto? Está bien definido, tenemos un algoritmo, nosotros sabemos, podemos dar inicio sin el profesional médico, es importante, por supuesto, sabemos que él va a ser el líder y el responsable del diagnóstico, por ende ahí también hay un accionar correcto, que es que la enfermera lo llama por teléfono y le comenta la evolución del paciente para que él venga, ¿cierto? Pero hay un error fundamental en este video y es que ella no interpreta correctamente el trazado del electro. Es por eso que esa acción es una de las más difíciles para ustedes como profesional. El electro que ustedes ven ahí, como dice el Bernardo, está como dibujado, es de libro. Eso no es lo que usualmente uno ve. Por ende, cuando ustedes como alumnos vayan a su práctica, tomen todos los electros que encuentren, aunque el paciente no esté consultando por una patología de tipo cardíaca, para poder afinar el ojo clínico, ¿ya? Porque si ustedes no logran identificar correctamente, interpretar correctamente ese electro, no van a tener la seguridad de cuál es el paso siguiente que tienen que seguir. No, ¿cierto? podemos dejar un problema mayor, porque quizás podemos abarcar o tratar un síndrome coronario y el paciente está con un infarto, no, lo vamos a terminar de matar. O peor aún, se podría haber equivocado y no haber diagnosticado ¿cómo se llama? El electro, haberlo interpretado mal, que haber dicho no tiene nada. Y eso. Lo que quería acotar igual, bueno, el médico faltó y faltó el de registro, porque recordemos que igual lo pasamos a una sala de reanimación, en donde necesitamos tener los paso a paso que se le administró, faltó la persona que registrara eso, todo lo que se estaba haciendo con los tiempos necesarios para que esa persona, cuando sea trasladado, se vaya con la mayor información posible desde que ingresó a este centro. Exacto. Ese registro es fundamental, ¿cierto? En el fondo, yo ingreso a este tipo de pacientes a mi reanimador y lo primero que hago es poner 10 y 20, ingreso paciente, y ahí empiezo a hacer una descripción detallada, porque es súper importante contabilizar el tiempo, más aún si es un paciente que ya viene derivado, ¿cierto? Aquí el tiempo es fundamental. Si faltó un reloj o faltó alguien que lo dirigiera con horario. Eso no lo vimos en la escena. Se lo voy a poner en la reflexión. De verdad lo voy a poner. Bien, Carlos, bien. Profe, consulta, no me lo vaya a poner malo, profe. Profe, ¿de esta escena esta va a ser evaluada? ¿Ahora tenemos que hacer una reflexión o no? ¿O, no, esta escena no es evaluada. No me siguiente... asustes, Carlos. No me asustes, Carlos. Pero deje que Carlos mande nomás la reflexión, a ver si mejora. Profe, yo estaba anotando todo ya. Y el juez le está pidiendo una reflexión. Sí, ya me estaba asustando ya, dije. No, recuerden que les dije que son 3 escenas evaluadas con reflexión y la siguiente es la respiratoria, que no es esta semana ni la otra, me parece que a la siguiente. Profe, yo juré y perjuré que teníamos que hacer la reflexión ahora para mañana. Bien, Carlos, que era para que lo hiciera con ánimo. No, si hay que estudiar nomás, cada cuarto año no se pasa solo contando nomás, hay que puro estudiar. No, la siguiente reflexión, chiquillo, es de la semana del 26 al 30. Y ahí pasamos alteración del sistema respiratorio y ese es evaluado. Ya, entonces no se hace hoy día. No se hace hoy día. Muy bien. Ya, entonces, en el contexto general, ¿cierto? Si resumimos, tenemos en la generalidad lo que nos indica la guía clínica, ¿cierto? Es un paciente, el equipo define el tipo de dolor, plantea una supuesta hipótesis diagnóstica que nos lleva a un infarto agudo al miocardio, se le toma el electrocardiograma, en los 10 minutos lo dijimos como un supuesto, monitoriza, instala oxígeno, avisa al médico, vemos en un primer control de signos vitales un paciente que ustedes me dijeron que está hipertenso, que desatura, que está taquipneico, ¿cierto? Se le administra el oxígeno, se le administra la aspirina
y luego mejora levemente la presión arterial, satura un poquito mejor, pero recién en el tercer control, que es cuando ustedes dicen que se le administró la morfina, el paciente refiere menos dolor. Y de 8 ella refiere 6, parece. ¿O disminuye algo más? Dijo entre 6 y 7. Sí, entre 6 y 7, Ahí ¿ya? disminuyó, entre 6 y 7. Ese cambio en la monitorización de los signos vitales o en la disminución del dolor que refleja la paciente, ¿a ustedes les parece que es significativo dentro de las acciones que hace el equipo de enfermería? Sí, con el hecho de con el hecho de darle ya dale, Joel. No, dale. Ya, cachipún, cachipún. Ya, Bernardo. Dale, Bernardo. Después No. Se me fue la onda, ¿ves? Tengo sueño. ¿En qué estábamos? Disculpe. Ya, Joel. O sea, a mí igual, pero bueno, dentro de deberíamos esperar dentro de ese tiempo que hubiera una desaparición o una disminución del dolor, un descenso del supradernivel del segmento ST y bueno, y un alza precoz de las enzimas cardíacas si tuviéramos para poder controlarle con exámenes de sangre. Ya, a lo que iba la pregunta, sí, hicieron lo que debían hacer, quizás no en los momentos ni en los tiempos, los chiquillos. Si le hizo es bien el dolor o no, o tomarlo como parámetro, puede ser algo riesgoso, porque van a manejar el dolor, a lo mejor la paciente se va a sentir mejor del dolor, pero la patología sigue avanzando, y el daño sigue increciendo. Entonces, puede ser algo para medir, pero no confiarse, porque el infarto lo tiene, y sigue evolucionando, y el dolor va a bajar a lo mejor con la morfina, pero va a bajar un poco, de 7 a 5 como máximo, va a mantener dolor, pero uno puede insistir, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que tiene solamente dolor, y ahí puede causar otro error, que ese también podría ser mortal. Exacto. O sea, ahí, independiente de eso, lo que nosotros tenemos que seguir viendo es el trazado y seguir lo que nos dice el algoritmo, ¿cierto? Ya este es un paciente que nosotros evidenciamos la hipótesis diagnóstica y sí o sí tenemos que seguir los pasos en el fondo hacia el tipo de reperfusión que vamos a optar en pos del tiempo que teníamos avanzado de esta paciente, ¿cierto? Y que estábamos todavía dentro de los tiempos y los parámetros y los criterios que cumplía la paciente para poder completar lo que nos indica la guía ministerial. Ahora el tratamiento que le dieron es solamente para no complicar más la patología que ella tiene, porque la única solución, como se dice, es la fibrinólisis que medicamentosa o física. Exacto, sí. Correcto. Ya chicos, dudas en general, es un cuadro en el fondo que el escenario clínico que nos presentan es relativamente sencillo, ya porque nos dan solo el cuadro inicial, sin embargo ustedes manejan la continuidad del algoritmo que nos dice la guía ministerial, ¿cierto? Podríamos haber complementado, haber hecho una escena mucho más compleja o completa de lo que nos dice la guía del ministerio si hubiese aparecido el médico y si hubiésemos mostrado el procedimiento como tal de la reperfusión, que claramente no es el inicio o el objetivo de la clase, pero que ustedes saben o que pueden complementar bibliográficamente porque también existe una guía única de cómo hacer esta reperfusión para que a ustedes les quede más claro cada cuánto se tiene que controlar signos vitales, cada cuánto se toma un electro, que se van guardando los trazados, cada cuánto se evalúa el dolor en el paciente, que es una cartilla específica que nosotros, si estamos en el servicio de urgencia, al momento que se traslada al paciente, el de la UTI nos va a cobrar la cartilla sí o sí con los parámetros que nosotros fuimos midiendo. ¿Quedó clara entonces la escena? Sí, se correlaciona directamente con lo que pudimos ver en la guía, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya chicos, entonces, nuevamente, vuelvo a insistir, ustedes manejan los conceptos, se manejan con el apoyo bibliográfico. Yo sé que algunos vienen hasta posturno y están más cansados, pero aún así hacen una clase dinámica
Yo sé que están molestos con la evaluación, pero lo van a mejorar. Ya en el fondo van a lograr mostrar en la siguiente evaluación lo que saben. ¿Ya? Profe, si nos evalúa con esto que escuchó ahora, nos pone la nota enseguida. Sí, profe. Sí, Es que esto es una evaluación, pues, Carlos. Tendríamos que hacerlo en el respiratorio. Pero podríamos hacerlo así, po. Una Ya lo evaluación estamos pensando, ficticia. po. Una evaluación oral ficticia, po. Lo que pasa es que, chiquillos, yo vuelvo a insistir, a mí por eso me llamó la atención respecto a la rúbrica, porque si yo les hiciera una evaluación ficticia, en el fondo, como me dicen ustedes, donde no haya que evaluar los aspectos generales, probablemente todos ustedes hubiesen cumplido, porque yo sé que hay unas que en el fondo están un poco más silenciosas, pero si yo dirijo esta evaluación y los nombro, como lo hice un poco más en el CES anterior, porque ahí va a tener una evaluación, cada uno de ustedes cumple con el criterio, ¿ya? Entonces, por eso, yo necesito que lleguemos a la instancia en donde ustedes reflejen en su rúbrica lo mismo que muestran aquí porque lo saben. Uno se lo olvida. No, Carlos, ¿cómo Profe, se le va a olvidar? No, pues, Profe, sí, ahora sí, le quiero recordar una cosa. Lo que pasa es que la semana pasada, para hacer el tema de la rúbrica, usted comentó que iba a subir los videos y qué sé yo, y se acuerda que yo le comenté, le mandé un correo y todo eso, y fue imposible. Yo no pude ver el tema del video, así que me tocó pedírselo a un compañero para que me lo pudiera mandar. Pero el link que usted mandó me solicitaba que necesitaba acceso, que necesitaba clave. Después usted lo hizo y no pude. Y en definitiva, no pude ver el video. ¿Y de los 12? Incluso ¿Alguien lo para entrar pudo bajar? No pude, profe. No, yo la verdad que me lo conseguí así mismo como el Carlos, yo me que lo me conseguí, mandó un así que no. compañero por... Nadie por- el video, profe. Así que somos recursivos, ¿sí ves? Nos los conseguimos por otro lado. Profe, ¿Por de hecho, qué? para entrar Porque a la clase de CES, tampoco el link funciona, hay que entrar con el IP directamente. No se puede. Sí, yo de hecho no podía entrar, me lo tuve que conseguir de nuevo porque me costó entrar. Ya, respecto a la clase, la grabación sí les pide un código de acceso, porque el Zoom que nos da la universidad, yo termino de grabar y se sube a la nube y sí pide un acceso, ya que yo se los mando, va en el link y abajo va el código de acceso. No deja, no funciona. Si el código de acceso tampoco deja, aparece este código de acceso no está autorizado. Incluso yo le mandé una fotito donde salía y no nos deja. Miren, ¿saben lo que vamos a hacer con esta clase, con esta grabación? Es que yo voy a trasladar desde el Zoom, lo voy a transformar como video a YouTube. Ya lo voy a subir como a mi canal de YouTube y ese enlace les voy a mandar. A ver si nos resulta mejor. ¿Ya? Ese sí estaría estupendo. Sí, profe, porque también lo que me di cuenta es que de repente cuando uno quiere ingresar a los links que usted manda, aparece como que si nosotros creamos ese link, tenemos el acceso, pero no como alumnos, no como otras personas. Ya. Voy a transformar este entonces para que nos haga más fácil, lo voy a subir al canal de YouTube y ese link les voy a mandar. ¿Ya? Ahí eso lo hago hoy durante la tarde, pero igual ustedes me retroalimentan si lo pudieron abrir o no, debiese ser más fácil. Claro, ya entonces no tenemos reflexión. No, pero de este no lo tiene que ver inmediatamente, Carlos, porque no tiene que hacer rúbrica. Ah, ya, muy bien. Ya, chicos, con eso entonces lo damos por finalizado. Descansen los que están post turno. Ya, profe, nos vemos el otro jueves. Nos vemos el otro jueves. Chao, compañero. Cuídate, fin de semana. No tome mucho. No puedo, pues estoy embarazada, Carlos, no tomo. Una copita de vino no le hace mucho, según el protocolo solo puede permitir una copita de vino. Ya, la voy a permitir entonces. A veces no se va a embolar y se toma la botella entera nomás. Ya, chao. Ya, chao, nos vemos. Chao, profe.